Pitaya. Bienvenidos a Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que te quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y en esta ocasión vamos a estar hablando de la música y los fenómenos paranormales, que tanto han influido entidades paranormales en la creación de la música. Se dice de que muchos músicos han hecho pactos con entidades, con Satanás, con el diablo, para desarrollar mejores habilidades y tocar sus instrumentos, así como para tener la inspiración adecuada y componer mejores canciones. Pero también se habla de estas canciones, las cuales, si uno las escucha, puede llegar a presentar fenómenos paranormales. Pero antes vamos a analizar cómo es que la música a través de los sonidos puede llegar a afectarnos realmente. Muchos mitos y leyendas urbanas se han originado en el ambiente musical, desde el famoso violinista Paganini, en donde en su época causó revuelo por sus llamativos y peculiares representaciones, hasta situaciones más serias como supuestas invocaciones que ayudaron a varios artistas actuales en su carrera. ¿Qué tan cierta y comprobable serían estas influencias sobre los músicos y su arte? Y si esta influencia pudiera ser cierta, ¿qué afectaciones podría tener en una persona común y corriente escuchar estas canciones? ¿Realmente podemos ser susceptibles a experimentar fenómenos paranormales debido a las canciones que escuchemos? Para entender un poco la influencia que puede generar la música en nosotros, debemos entender varios puntos importantes. Lo que escuchamos, así sea una dulce melodía o los ruidos cotidianos de nuestra calle, son vibraciones que se propagan por un medio físico. En el caso más común para escuchar a nuestro podcast favorito en la comodidad de nuestro asiento, es a través del aire que nos rodea. Esas vibraciones llegan a nuestros oídos y nuestro cerebro decodifica estos patrones perceptuales. De esta manera escuchamos todo, así como ahora escuchan mi voz y la música que se encuentra en el fondo de esta grabación. Estas vibraciones se miden en hercios y depende del número de vibraciones por segundo que se establece una frecuencia de onda. Entonces podríamos afirmar que el sonido que escuchamos es más una cualidad perceptual del cerebro que un fenómeno físico en sí. Y así como en nuestros ojos tenemos limitaciones, por ejemplo no podemos percibir ni infrarrojos, ni rayos gamma o ultravioletas, el rango auditivo de los seres humanos también se encuentra limitado, entre 20 y 20.000 Hz. En este espectro auditivo es donde existen todos los sonidos que conocemos, incluyendo nuestra música. Exponiendo los límites, pasamos ahora hacia definir la potencia que puede tener en nosotros un sonido y la afectación en nuestra percepción. Al igual que ocurre en nuestros ojos, el sentido del oído también puede ser engañado, como cuando percibimos el tono Shepard, en donde una nota puede al parecer aumentar de tono eternamente. Su similar visual sería como la escalera de Penrose, en donde eternamente estaríamos subiendo escalones. Esto es imposible. Es importante recalcar de que esto ya sería la comprobación de que el fenómeno auditivo ocurre en nuestro cerebro y no a nivel físico. Si la nota realmente estuviera subiendo de tono eternamente, lo que ocurriría en verdad es que en algún punto dejaríamos de escucharla por los límites de nuestro rango perceptual del oído. Teniendo en claro esto, pasemos a la emotividad y a las sensaciones más complejas que pueden ocurrir cuando escuchamos música. Es importante entender que la comprensión musical es sumamente complicada, que hay varios factores que pueden influir en su interpretación y que, como ya expusimos, la decodificación que realiza el cerebro es elemental en este punto. Hay personas que, aunque parezca absurdo para muchos, no disfrutan escucharla, como sucede para las personas que padecen amusia, en donde no se distinguen patrones rítmicos ni armónicos, ocasionando que no distingan entre una canción u otra las personas que la padecen.
Pero en la generalidad de los seres humanos que tienen la capacidad del oído sin afectaciones, los patrones rítmicos, armónicos y melódicos nos provocan sensaciones muy estimulantes para nuestro cerebro. Los géneros musicales en la actualidad son muy variados, respondiendo a necesidades más integrales como modas o influencias culturales, pero en su composición hemos definido la base en tonos específicos y diferenciados. Es en esta parte en donde la composición de estos sonidos evocan para nuestro cerebro diferentes sensaciones y por lo mismo pueden provocar estados de conciencia específicos. Es por eso que en los gimnasios no se ponga música clásica de fondo para la motivación del ejercicio, o que en la pista de baile se escuchen patrones rítmicos definidos y constantes. No hay centros nocturnos de baile con música de jazz de fondo, por ejemplo. Podemos afirmar en este punto que la música puede acrecentar estados de la conciencia y percibir de manera distinta nuestro entorno y nuestra vida. Escuchar música en géneros específicos ayudan a la evocación de estados de ser que pudieran propiciar algún fenómeno desconocido. Nuestro invitado ya lo hemos tenido en este programa. Gerard es un músico jazzista, compositor y arreglista, el cual ha sido atormentado varios años por seres inorgánicos, entidades que se esconden a través de nuestros pensamientos, y él ha sufrido esta influencia que se ha representado en su música. Vamos con nuestra entrevista con Gerard. Nos encontramos de nuevo con mi amigo Gerard. En esta ocasión vamos a estar hablando de la influencia que pueden llegar a tener experimentar estos fenómenos con la música, la creación de la música, la experiencia de la música. Si alguien con estos estados alterados de conciencia puede llegar a realizar música especial o música con alguna finalidad gracias al contacto con estas entidades. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto volver a tenerte en este programa. Sí. Ya te veo mejor, eso sí. Sí. No porque estuviera enfermo, sino porque el equipo no nos permitía tener... Pero se escuchó bien, estuvo bien. Sí, pues sí, lo técnico a veces surge, ¿no? Me gustaría que en esta ocasión nos compartas más bien tu lado de músico. O sea, ¿cuál es tu experiencia como músico? Yo así es como te conozco. Musicalmente te admiro muchísimo. Tuve la fortuna, el gusto de verte tocar y de compartir musiquita y crear música ahí, viendo cómo lo hacías. Sí, me gustaría mucho que la gente conociera un poquito de ti, de ese aspecto. Mi contacto con la música fue desde un poco de chico, aunque no era como músico, sino como oyente, como parte de espectador, ¿no? Cuando mi papá nos ponía música de Mozart, nos ponía música hasta de Bon Jovi, música pop, ¿no? Había de todo. Y fue a los 16 años que empecé, yo empecé a insistir a mi papá y a mi mamá. Quiero una guitarra. Y fue hasta los 16 años que me compraron mi primera guitarra. Adquirí una guitarra eléctrica, era fan de Nirvana, de Metallica, de Guns N' Roses. Era la época, ¿no? O sea, los 90s, los 90s y a principios de los 90. Entonces, poco a poco fui avanzando, me dediqué a la técnica mucho, me llamaba mucho la atención los solos rápidos y todo eso, y empecé a tratar de tocar así, y duré poco tiempo, o sea, en 6 meses ya tocaba, sorprendía a la gente. No es que tocara increíblemente, pero sí llamaba la atención, ¿no? Fue ya a finales de los 90, como por ahí de 95, 94, que conocí a un maestro que se llama Tony Bravo, que me enseñó la música de una manera muy interesante. Él no es que se haya inventado el hilo negro, pero tiene una pedagogía muy eficaz, muy eficaz, muy avanzada, ¿no? Al final
hace que hagas un esfuerzo un poco grande en aprender, pero aprendes muy rápido y muy eficazmente, ¿no? Entonces, aprendí armonía contemporánea, jazz contemporáneo. Había como talleres de todos los estilos de música. Yo empecé a ser admirador de Frank Zappa. Y al final de graduarme de un taller de orquestación, hice un arreglo de una rola que se llama Bliss Relief de Frank Zappa. Y pues estuvo muy bonito. O sea, no, él daba clases en su departamento y llamó a unos amigos de él que eran flautistas, saxofonistas, trompetistas y eso, y tocaron mi arreglo, y eso para mí fue increíble porque yo no fui a una escuela, yo tomé clases de eso que es un conocimiento formal, pero yo me hice como que autodidacta después de no ser autodidacta, como que la parte de la partitura no encajaba conmigo, ¿no? Como que de alguna manera quería aprender y se me facilitaba la lectura, nos enseñó a leer a primera vista y todo eso, pero yo quería desarrollar el lenguaje de la música visual de una manera más profunda y especial, ¿no? Y de hecho en mi canal, que si quieres compartir el de música que tengo de YouTube, ahí hice un homenaje a 2 obras del disco de la Pasión de Peter Gabriel, con un músico muy bueno que se llama Manolo Rodríguez. Y pues sí es de una manera un poco fuera de lo tradicional, porque bueno, sí trabajo mucho con el lenguaje de la lectura y del jazz y todo eso, pero también improviso mucho con la computadora, porque la computadora me permite tener una orquesta, ¿no? Ya después conocí a un amigo que se llama Germán Bringas, que es músico de free jazz y de improvisación libre, y ha hecho cosas increíbles. Y él me abrió un espacio en un lugar que se llama Yazorca, que es increíble para músicos de free jazz y de improvisación. Es un foro muy importante aquí en México porque pues abre la puerta a músicos de todo el mundo, van músicos internacionales, porque estoy consciente que mi música no entra dentro de los parámetros comerciales, ¿no? Y totalmente no haces música comercial, no haces música comercial. No es nada comercial. No me siento cómodo promoviéndome como ven y escucha, siento que si tú encajas, te digo, ve, busca esto, a lo mejor te puede gustar, pero bueno, o sea, es así. He tenido la fortuna de tocar con músicos como Héctor Navarrete, que tiene un conocimiento de la rítmica impresionante. La música al final es una forma de entender los números. A algún nivel, de alguna forma, todo lo que es la música es entender movimientos, ciclos, ritmos, todo lo que habla el Kybalión, ¿no? Está conectado con eso. El Kybalión es un libro de unos iniciados que habla precisamente de la naturaleza del universo y habla de que todo es mental, todo tiene ritmo, todo tiene polaridad, todo ahí hablan los principios. Ahorita no recuerdo exactamente cómo son los 7, pero sí, que es principio de polaridad, el principio de correspondencia, sí, ¿no? Que así como hacia arriba es abajo y viceversa. Ajá. Sí. Está muy interesante. A la gente, bueno, que nos escucha, les recomendamos que vayan y busquen los principios del Kybalión. De ahí sacan un poquito este rollo del secreto, de que sí, ¿no? Y de la decretación, viene realmente de estos escritos del Kybalión, en donde sí son leyes universales, precisamente, ¿no? Que es la correspondencia, por ejemplo. Sí, que yo siento que mucha gente que es muy racionalista, a lo mejor no estoy de acuerdo con el cientificismo ni lo racionalista, pero tienen razón en parte con ciertas críticas, porque el pensamiento mágico distorsiona muchas cosas, ¿no? Y hace que gente que le cuesta trabajo un cierto tipo de conocimiento
lo acepta menos todavía, de por sí que lo rechaza y con más dificultad, ¿no? El caso es que, por ejemplo, con esto del Xolcatl y de los ritmos, pues estás aprendiendo ciclos y golpes de energía que tienen no solo una velocidad, sino una representación numérica. Precisamente eso, con la espiritualidad, con todo esto, tiene que ver con lo que le llamo el ser, que le llaman en la filosofía ontología. ¿Pudieras explicar un poquito esto de la ontología? La ontología es el estudio del ser. Okay. El estudio del ser, pues puede ser un poco la teología, es una manera de entender un tipo de ser, y tiene que ver con el humanismo en algún nivel. Yo no es que sea el que más conoce y pues me pueden corregir, a lo mejor estoy equivocado en muchas cosas, pero yo como entiendo esto de la ontología, que tiene que ver con la numerología, que es muy desacreditada y muy criticada, es que realmente los números tienen una personalidad, y los números te los encuentras tanto en un acorde de música como en una forma de pensar. Si tú, por ejemplo, hablamos del número 5 con el ritmo, ¿no? Tadiginato, 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 tadiginato. Eso tiene acentos y se repite y se repite y se repite. Pues tiene una naturaleza, porque el primero tiene un significado. El segundo tiene otro significado en cuanto a lo que representa como experiencia. Tu primer intento cuando aprendiste a andar en bicicleta tiene una característica común al primer intento que hiciste cuando intentaste leer un libro o cuando intentaste aprender a tocar la guitarra. O sea, todos los primeros intentos, todos los segundos intentos, todos los terceros y así, etcétera, los números que te van apareciendo tienen una cosa en común, que tienen un sabor. Todo lo que se te aparece relacionado a un número tiene un sabor. El número sabe a algo. El 1 sabe a algo. El 2 sabe. Si tú repites 5 muchas veces, o si repites 7, o si repites 4, te da un sabor, una sensación. El 4, por ejemplo, funciona muy bien para una marcha. El 3/4, que es el 3, funciona muy bien para un vals. ¿Por qué el vals? ¿Y por qué significado tiene? O sea, ¿por qué ese número se aparece en ciertas sensaciones, en ciertas experiencias, ¿no? Entonces, la forma de pensar también tiene una relación numérica. Los seres humanos llegamos a un punto de evolución avanzado, por decirlo así. O sea, avanzado me refiero en comparativa a otras especies de este mismo planeta, ¿no? Sí. Por nuestra capacidad de leer secuencias o de tener esta interpretación de secuencial. O sea, un perro ve las estrellas y pues ve las estrellas. O sea, no le encuentra formas. No le encuentra, es este rollo pareidolia, ¿no? O como la Gestalt le llama, que es ley de continuidad y cierre, en donde estás formando estas secuencias de cosas para poder darle otro sentido, precisamente, ¿no? Como si te vas por otro lado, no sé, la secuencia de Fibonacci, en donde salen las proporciones exactas o las proporciones aplicables, en donde se empiezan a conectar cosas tanto musicales como visuales. Claro. O sea, el sentido de las secuencias en lo que conforma nuestra realidad, si nos vamos a poner así ya un poquito más profundos en eso, pues entonces convergen lo que tiene que ver con las secuencias de cosas o las secuencias de números, hasta donde puedo entender. Sí. O sea, como por ejemplo, el punto 618 de la sección áurea, ¿no? Que supuestamente para el público que nos escucha todo es en relación a una proporción y obedece al punto 618 de su entero. Lo explico básicamente para la gente que nos está escuchando y quiere sorprenderse un poquito. Esto lo que obedece es que de todo el entero, por ejemplo, tomando de mi antebrazo como referencia, el punto 618 da exactamente en la muñeca. Y todos, por más como tengamos la complexión física que tengamos,
obedecemos a estas reglas, por eso se llama regla de oro. Sí. La gente en su casa, si quiere experimentarlo, tome su pie y póngalo en su antebrazo y se van a dar cuenta que el tamaño de su antebrazo es exactamente el de su pie. Así tengas un pie chiquito y un pie grandote. Sí. O sea, la realidad obedece a estos asuntos secuenciales que hemos en cierta parte descubierto. Yo siento que estaban ahí, nomás volteamos y nos dimos cuenta de que el universo está hecho de secuencias, de números. Claro. En muchos sentidos, ¿no? Entonces la música obedece, creo yo, estas secuencias. A final de cuentas, sí, pues es eso, ¿no? Claro. Bueno, o sea, por ejemplo, uno ve una flor y es un mandala viviente, o sea, es una representación geométrica de la vida y tiene una personalidad. No es lo mismo una flor de 5 pétalos que una flor de 1000 pétalos o de menos pétalos, o sea, es muy, muy diferente. Yo tuve una experiencia con un matemático que es conocido en el internet como Profesor Pief, y él, desde mi punto de vista, era, ya en paz descanse, perdón, era un genio impresionante, ¿no? Él me habló precisamente de estas relaciones numéricas y él tuvo una experiencia mística donde tuvo una revelación de una iglesia con proporciones matemáticas impresionantes, ¿no? Me la enseñó, traté de entenderla y tenía una simbología que coincide con cosas impresionantes. La Biblia maneja una numerología muy interesante. Los números bíblicos son interesantes y los ve uno nada más desde el punto de vista matemático. Obviamente que hay que conocer bien ciertas cuestiones de la numerología y de la matemática, porque era un tipo de matemático muy diferente al común. Él tenía la intuición muy desarrollada, era un genio no solamente a nivel racional, ¿no? Sino que tenía una intuición muy profunda, muy grande, ¿no? Y algo que me comentó que a lo mejor puede resultar interesante es que me decía que el número de pi tiene una secuencia de ceros. Si tú cuentas los ceros del número de pi, en la casilla que cae coincide con números bíblicos. O sea, eso me llamó mucho la atención y él lo descubrió, ¿no? Así como los números representan un sabor, la mística, la pasión, la compasión, el amor a Dios, que no quiero decir Dios en un sentido convencional, no voy a hablar ahorita de Dios, pero sí quisiera decir que tiene un sabor numérico, ¿no? Por eso existe el nombre de Dios, que tiene una representación numérica en lo que es la cábala y el conocimiento judío, ¿no? Bien curioso darte cuenta que desde si agarras una florecita chiquitita que te encuentres en el patio de tu casa, o miras a través del telescopio Hubble, ahora el nuevo que acaban de lanzar, y ves una galaxia, obedece estas proporciones. Sí. O sea, toda la realidad, claro, como nosotros la llegamos a decodificar, está precisamente así. O sea, no nada más es un asunto de que se reduce a cosas materiales que tengamos como muy tangibles o muy a la mano, sino en composiciones incluso de cristales que tienen que ver con los copos de nieve. Sí. También obedecen a esta estructura. Claro. O sea, por eso se le dice mucho que es como la regla de oro, o incluso se le dice el número de Dios. Sí. Porque es como está compuesta la realidad. Sí. Sé perfectamente que todo este universo está compuesto de matemáticas. La música es algo que está totalmente maniatado a las matemáticas. Claro. Todo mundo quien está en su casa puede estar consciente de que es un ritmo, y que armónicamente no sabe muy bien cómo qué es esto de la armonía, que hasta entre músicos llega a ser complejo. Para un sentido común de las personas, me gustaría que tú nos explicaras, mira, que tú eres el expertazo en eso, a nivel musical, o sea, en cuanto a la música, las secuencias, esto que estamos compartiendo de cómo es tu formación y bla bla. Las entidades o entidades, entiéndase como seres que trascienden más allá de nuestra existencia, estarían como influenciando
hasta cierto punto estas secuencias en la música, lo que te comentaba afuera de cuadro, ¿hasta qué punto o la creación de la música está influenciada por entidades, o es que uno al crear esta música puede llegar a tener una conexión con estas entidades? O sea, ¿en dónde está la línea? Sí, pues es muy interesante. Yo en mi juventud conocí a dos chicas que eran como brujitas, que conocían experiencias. Creo que las conocí. Sí. Que eran coristas. Sí, exactamente. Y ellas tenían experiencias en otras dimensiones. Y hablaban de que habían muchos músicos con los que ellas interactuaban. Germán Bringas conoció personalmente a Carlos Castaneda y le enseñó cómo traer música de otras dimensiones. Y y tiene un disco que se llama Soñeus, que es un disco que trajo de otra dimensión y se oye muy especial, o sea, ahí está explicado en el disco. Hay que tener la oportunidad de oírlo y de leer lo que dice en el texto del disco para entender un poco, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabes o escuchaste el caso de Robert Johnson, de este músico en el que pues ni era tan bueno y de repente se desaparece. Se dice que va, pues, es más, la película esta de Crossroads, donde sale Steve Vai, uno de mis guitarristas favoritos, se basa en la vida de este muchacho, bueno, de este personaje, en donde supuestamente fue un cruce y hizo un pacto con el diablo y de repente, caray, de pasar a ser como un músico medianamente mediocre, se vuelve un musicazazazo. Sí. O sea, ¿sí existe esto? Tal vez no exactamente como lo cuentan, pero algo de eso es verdad, Yo sí creo que sí. Y de hecho te voy a decir, o sea, muchas de nuestras capacidades pueden ser un poco conectadas, influenciadas muy fuertes, de una manera que no te imaginas, de otras entidades. La geometría, o sea, los números que te aparecen en la música tienen un significado vivencial. O sea, el famoso número 666. O sea, por ejemplo, en la música el 6 es la mitad de la octava, no la mitad de la octava, perdón. Bueno, sí se puede decir. O sea, son 12 notas, ¿no? Pues 6 es la mitad. Y si tú ves, en realidad es un intervalo que no tiene la posibilidad de llevarte más que a la misma nota y a otra, una dualidad. O sea, tiene la posibilidad de conectarte con dos notas nada más. Y el 2 a su vez tiene un significado, ¿no? O sea, la verdad, si tú empiezas a ver la música, te vuelves un poco numerólogo, porque los números de la música son impresionantes, o sea, impresionantes. Una tercera menor son 3 semitonos que te conecta con 4 notas, pero a la vez puedes tener 3 agrupaciones de 4 notas. Un acorde menor y un acorde mayor son una forma en la que ciertos ciclos que se repiten, vibraciones, ciclos que se están repitiendo, chocan de manera armónica, y una agrupación de notas, que son esos choques, evoca un sentimiento más triste y otro un sentimiento más alegre. Ahí te revela cómo los números te conectan con algo que nos reduce a energía. No somos nada más cuerpo, somos energía, y la energía tiene una naturaleza psicológica. O sea, si empezaras a verte a ti mismo como una bola de energía, empezarás a ver que tu proporción áurea tiene un sabor, una sensación, un sentimiento, que si tú vas con tu parte diabólica, por decirlo así, y le metes muchos seises, pues te va a encerrar, te va a encerrar en una dualidad. Entonces, por ejemplo, el 7 y el 5 tienen que ver con los intervalos que se llaman quinta y cuarta, porque son 7 semitonos y 5 semitonos. Entonces,
esos intervalos son los que abren una estrella de 12 puntas. De hecho, las 12 notas que conocemos existen porque en una cuerda, si quieren saco la guitarra, aquí la tengo a la mano. Bueno, la tengo afinada en re esta, ¿no? Pero esta nota es una cuerda. Viene de aquí hasta acá. Si yo voy a la mitad, si yo la divido en 3, encuentro la quinta. Si yo me voy por quintas, encuentro 12 notas. Ahorita es difícil que me ponga a sacar todo eso pero a lo mejor en un video que haga yo en un futuro, en un canal que tengo, que se llama Trazos de la Vacuidad, quiero hablar de este tipo de temas, ¿no? Mira, sobre todo también a mí me gusta estos temas traen muchos mitos que se les han pegado, ¿no? Esto de, güey, hay que vibrar alto. Ah, ok. ¿Y qué es vibrar alto? ¿No? Porque la gente ni siquiera caemos en este problema como lo que estabas mencionando, el Kybalión y el secreto, ¿no? Sí. Entonces ha originado pensamiento mágico. Sí. Y esto de no entender vibración ha generado este asunto de hay que vibrar alto. ¿Y qué? ¿Te pones una bocina y entonces empiezas a vibrar? ¿O cómo está la cosa, no? Sí. O sea, ¿a qué obedece más bien la referencia, por ejemplo, para ti? Hay que vibrar alto. ¿Qué sería como vibrar alto? Yo creo que no tiene que ver con la altura del sonido, o sea, el nivel de frecuencias que hay, ¿no? Agudo. Que así lo entiende la gente. Sí, no. Así es. Es que la vibración puede ser, o sea, un grupo de notas, un grupo de sonidos puede ser armónico, puede relacionarse de manera armónica. Si esos sonidos no están en armonía, pues vibran bajo, pero no porque sean de sonidos graves, sino porque son bajos amoralmente, digamos. O sea, aunque sea raro relacionar la moral con la física, o sea, realmente cierto tipo de vibraciones va a producir algo destructivo o algo constructivo, porque la vida tiene una naturaleza física. A lo mejor no se limita nada más a lo que conocemos físicamente y biológicamente, pero la vibración puede curar o puede enfermar. En este punto que mencionas, ¿tendría alguna relación la tan famosa tríada del diablo? Que es, pues, a final de cuentas, como este sonido disonante que han explotado, por ejemplo, bandas de heavy metal. Bueno, sí, hay vibraciones que te pueden enfermar o que pueden evocar a la violencia. Hay música que te puede servir para ir a la guerra. Y hay música que te puede inspirar sentimientos de compasión y de amor. Pero entiendas entonces que no solamente se trata de que para esto de suena bonito, o suena feo, o suena agresivo, que es lo que está como comunicando en un subtexto, por decirlo así, la música. Más allá de eso, no es tanto, para aclararle a la gente, de que esté agudo o que esté grave. No. Sino más bien es el asunto armónico de cómo está compuesta la música. Sí, sus proporciones, el espacio que deja a lo nuevo, el espacio que deja a la vida, el espacio que deja a la armonía. No puede uno juzgar a partir de una visión estética. Esta música es mala porque tiene cosas que me parecen feas, ¿no? Negro malo, blanco bueno. Eso es una forma muy limitada de entender. Y el arte, puede haber música muy violenta, pero con sentimientos muy positivos. O sea, la guerra puede ser la guerra existencial de un guerrero espiritual. También puede ser esa manera de ver la guerra. Jesús era un guerrero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es muy limitado, porque lo bello y lo feo es relativo. O sea, es muy relativo. A veces nos condicionamos mucho a juzgar lo bello y lo feo en función
de lo que hemos aprendido y los juicios que hemos creado y nos hemos limitado a una manera de ver lo bello y lo feo muy superficial. Y en este aspecto, Gerald, me gustaría saber esto de la tríada del diablo. ¿Por qué se hizo tan famoso y por qué hacerle la connotación a esta armonía, hacerla como la connotación hacia el diablo? Porque está el rumor de que era prohibida, no sé si realmente estuvo prohibida, de que no podías tocar armonías con esta triada, porque evocabas al diablo. Bueno, es que si tú manejas ciertos números, si tú manejas, por ejemplo, un acorde disminuido que tiene que ver con 2 tritonos, o sea, 3 tonos son 6 semitonos, ¿no? Uh-huh. Y si tú tienes 2, o sea, son puras terceras menores, 3, 3, 3, 3. El sonido que, si quieren, aquí lo tengo. ¿Qué sentimientos nos transmite ese acorde y a dónde te lleva, ¿no? Los músicos empiezan a entender la numerología porque sabes que te va a llevar a un lugar y los sentimientos a los que te está llevando. No puedes construir una música generalmente, sí lo puedes hacer, ¿no? Pero con puros acordes que tienen esa cualidad, ¿no? Que tienen que ver con los dominantes, ¿no? Que uh-huh. Se relacionan con los disminuidos, ¿no? Son acordes que funcionan más como una transición. El blues, por ejemplo, que es música que se considera Robert Johnson, pues era del diablo y era bluesero, es porque tiene música de puros dominantes, o sea, es música que se construye con puros dominantes y es música mágica, o sea, que yo no lo veo como algo negativo, pero sí se puede, todo se puede llevar a lo bueno y a lo malo, depende cómo tú entiendas la vida, cómo entiendas tú el conocimiento, ¿no? Lo bueno y lo malo son relativos, son extremos, son cosas que son lo conveniente y lo menos conveniente, lo más edificante y lo más destructivo, pero no son absolutos en un sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis experiencias con los seres, me di cuenta, por ejemplo, hay unos seres que dominaban y que traían a otros seres para que les ayudaran a destruirme, a matarme, literalmente, ¿no? Y había seres que decían, es que él es músico y me gusta su música, yo no juego eso. Entonces había seres que por ser músico te respetaban. Tú los sentías, los escuchabas. Sí. ¿Cómo te dabas cuenta de que estaban como confabulando contra ti en este aspecto? Los oía. O sea, percibo en mi cuerpo ciertas acciones que realizan. Pero también percibo su pensamiento y sus diálogos. No estamos acostumbrados a entender ese tipo de comunicación, ¿no? Yo creo que lo paranormal requiere como un apoyo de la ciencia, y creo que Jacobo Greenberg abordó estos temas de una manera, pues con cierta sabiduría. Yo creo que empezó a descubrir cosas interesantes. Y se requiere lo que decía en el otro capítulo, en el otro episodio, de la ciencia contemplativa, ¿no? Lo que se considera como budismo, taoísmo, hinduismo, todo lo que tiene que ver con la meditación, con la introspección, con todo esto, y que aparte, bueno, en el hinduismo, el arte, la música y la espiritualidad y la meditación son cosas unidas de una manera muy profunda. O sea, tienen el poder que tiene la música, el arte, la vibración, la energía, precisamente los mantras, que tienen un número de sílabas, que tienen un nivel de vibración, ¿no? Tienen una forma de manifestarse en el cuerpo, en la mente y todo esto, pues es la manifestación de esa energía armónica, ¿no?
Muchas gracias por acompañarnos a un programa más de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que te quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y fue un placer estar con ustedes. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast y también nos pueden buscar a través de YouTube en pitaya.fm. Ahí podrán ver las reacciones de todos nuestros invitados cuando nos cuentan su testimonio paranormal. Muchas gracias y hasta pronto.